Masejet Baba Batra Daf Kuf Nun Vav Amud Aleph 156a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amar Rav Nachman Amar Shemuel Botkin le Kiddushin le Gerushin ve la Halitza ve le Miunim ve limkor ben Ichse Aviv ad sheyehe ben Esrim. Como ya mencionamos anteriormente, un niño y una niña, para que se conviertan en adultos, es necesario que tengan cierta edad, niño 13, niña 12, y adicionalmente deben tener simanim, deben tener 2 pelos púbicos. Normalmente, un niño y una niña, cuando ya tienen la edad necesaria, niño 13, niña 12, podríamos basarnos en una presunción y asumir de que ya tienen los 2 pelos púbicos necesarios. Sin embargo, viene Rav Nachman en nombre de Shmuel y nos enseña que si nosotros queremos permitir algo a base de que son adultos, queremos permitir algo a base de que son adultos, necesitamos verificar que efectivamente tenga los 2 pelos púbicos y no podemos basarnos en una presunción y asumir que ya los tiene. Y por eso nos dice Rav Nachman en nombre de Shmuel que se necesita verificar en temas de Kiddushin, consagración matrimonial. Por ejemplo, un muchacho consagra a una señora y después viene un segundo muchacho y consagra a la misma señora. Entonces, si la primera consagración recae, pues obviamente podemos anular el segundo y dejarla permitida para el primero. O sea que queremos anular el segundo para permitir al primero. Para eso necesitamos asegurar de que el muchacho primero es mayor, es adulto, porque si no, no recae su consagración. Entonces necesitamos verificar de que tiene los 2 pelos púbicos. O sea, no es suficiente saber que tiene 13 años y asumir que probablemente los tiene, sino necesitamos ¿qué? Verificar. También nos dice Rav Nachman en nombre de Shmuel, se necesita verificar para Kirushin. Para poder divorciar a una mujer, el hombre debe ser adulto, ¿sí? La mujer puede ser pequeña, en este caso. O sea que para Kirushin sería nada más este requerimiento para el hombre. Para Kirushin es bilateral, hombre-mujer. Para Kirushin, el hombre puede ser adulto, la mujer puede ser pequeña. Y cuando la divorcia, la permite la mujer para todo el mundo. Entonces necesitamos asegurarnos de que el hombre es adulto. Entonces no es suficiente saber que tiene 13 años y basarnos en una presunción y asumir de que tiene los pelos púbicos, sino necesitamos verificar. Igualmente para Halitza. ¿Qué es Halitza? Vamos a decir que Shimon estaba casado con Lea, no tienen hijos, y Shimon tiene un hermano que se llama Reuben, ¿sí? Shimon muere sin tener hijos. La halajá es de que Lea, la viuda, tiene que hacer ibum, contraer matrimonio con el hermano del difunto, con Reuben, o Halitza, que es disolver ese matrimonio pendiente que hay ahí, ¿sí? Cuando hay Halitza también, se hace Halitza y permites a la mujer para todo el mundo, estás permitiendo a la mujer. Entonces, por eso necesitamos asegurar de que el que hace la Halitza del hombre, Reuben, es grande. Necesitamos verificar, no es suficiente que sepamos que tiene 13 años y basarnos en la presunción y asumir de que tiene los 2 pelos públicos, sino tenemos que verificar. Igualmente en Miun. ¿Qué es Miun? Explico. Midoraitá, cuando la niña es pequeña, ella no puede recibir Kiddushin. Como dijimos, en Kiddushin es bilateral, el hombre y la mujer tienen que ser grandes. Pero la Torah le da fuerza al papá de la niña pequeña en recibir Kiddushin por ella. Y recae el Kiddushin Midoraitá. Pero eso nada más al papá. Si el papá murió, la mamá de la niña pequeña o el hermano no pueden recibir Kiddushin Midoraitá, pero sí Midrabanan. Jajamim tiknu que Midrabanan sí sirve. Y para disolver ese Kiddushin de Rabanán, que lo recibe por una niña pequeña, ¿quién? La mamá o el hermano, es suficiente que se haga Miun. ¿Qué es Miun? Que ella venga y avise que no quiere seguir con su esposo, ¿sí? Que no quiere esos Kiddushin. Entonces aquí también, para hacer Miun, tiene que tener que
Ahorita, miun puede hacerlo únicamente mientras que, ¿qué? Mientras que ella está pequeña. ¿Sí? Y si lo hace, queda permitida para todos. Permitida, o sea, se permite. Pero lo puede hacer únicamente mientras que tiene hasta los 12 años y 2 pelos púbicos. Mientras que es considerada pequeña. Sin embargo, si es grande, ya no puede. Nos enseña Shmuel con esto, o sea, Rav Nachman, en nombre de Shmuel, que si la niña tiene 12 años o más y quiere hacer miun, debemos verificar si trajo los 2 pelos púbicos. Si los trajo, ya se considera grande y no puede hacer miun. Pero si no los trajo, decimos que es pequeña y puedes hacer miun. Tenemos que revisar esto también. Y por último nos dice Rav Nachman en nombre de Shmuel que todo esto que es suficiente, la edad de 13 para un niño, la edad de 12 para un niño, más los simanim, esto es para Kiddushin, Gerushin, Halitzah y miun, como dijimos. Pero, como vimos en la clase anterior, si hay un niño que heredó los bienes del padre, ahí no es suficiente que tenga los pelos púbicos, nada más, y que tenga 13 años, sino tiene que tener, ¿cuánto en todos esos años? 20 años. Como ya explicamos en la clase anterior, en Mahlokes es 18, es 20. Esta opinión de Rav Nachman Shmuel va como la opinión que necesita tener 20 años y también simanim, también los pelos púbicos. ¿Y por qué? Porque a pesar que ya es adulto después de los 13 años, pero todavía no es maduro y no tiene conocimiento suficiente para transacciones de tierra, para carcaot, y por lo tanto tiene que tener mínimo 20 años. Así nos enseña Rav Nachman en nombre de Shmuel. Dice la Gemara, Vegevan de Badakna, le Kiddushin Amali, lo nitzrecha ela leibum de Tnan, ben 9 shanim biom echad, shevali mintokena, benoten get, achigdal. La Gemara viene y pregunta lo siguiente ahorita. Otra vez, ¿qué dijo Rav Nachman en nombre de Shmuel? Que se necesita verificar que hayan los 2 pelos púbicos o que no los hayan, o sea, tenemos que verificar. Kiddushin, que es consagración marital, Girushin, que es divorcio, Halitzah, que es un tipo de divorcio cuando es de Yavam y Yavamá, y Miun, que es un tipo de divorcio para un Kiddushin de Rabbanán. Espera un segundo. ¿Para qué me tienes que decir que necesita verificar para Girushin? Si para Kiddushin se necesita verificar, si hay Girushin, es porque previamente hubo ¿qué? Kiddushin. Y para hacer Kiddushin se necesita ¿qué? Verificar. Entonces, si el Kiddushin recayó, es porque se verificó. Y si ya se verificó, pues no necesita verificar en Girushin. ¿Por qué me dice aquí Rav Nachman en nombre de Shmuel que se necesita verificar en Kiddushin el matrimonio y en el Girushin el divorcio? Dice la Gemara, no. Cuando Rav Nachman en nombre de Shmuel dice Girushin, no se refiere a un divorcio de un matrimonio, de un Kiddushin, porque si ya es un divorcio de un Kiddushin, pues ya verificaste en el Kiddushin y ya no es necesario verificar otra vez. Sino se refiere a un Girushin, a un divorcio después de un Ibum. Como mencionamos, cuando hay una pareja casada y mueren sin hijos, la Yevamá, la viuda, debe hacer Halitzah, que es una de las cosas que mencionamos, o que el Halitzah es disolver con Reuben, el hermano del difunto, o Ibum. Entonces, si hace Ibum, ese Ibum se puede hacer inclusive si el muchacho, si el niño, si Reuben, el hermano del difunto, tiene que 9 años, como dice la Mishnah Masechet Nidá 45. Cuando tiene 9 años y un día estuvo con la Yevamá, sirve. O sea que hay un tipo de matrimonio que recae también cuando el hombre es pequeño, que es cuando se hace ¿qué? Ibum. Entonces nos enseña Rav Nachman ben Shmuel, en el caso que hubo Ibum y después quieren disolver ese Ibum, que se necesita ¿qué? Un divorcio regular, ahí en ese divorcio va a tener que verificarse. ¿Por qué? Porque en el momento del matrimonio, que no es el matrimonio normal, no es el Kiddushin normal, sino es de Ibum, no se verificó. Entonces cuando va a divorciar, después de un Ibum se necesita get, y para get necesitas que el hombre sea ¿qué? Adulto, entonces necesitas que verificar, no es suficiente que tenga 13 años y basarnos en presunción, sino tiene que tener los 13 años y verificar que tenga los pelos púbicos. La Halitzah, le apuque midrabiosi de amar, ish katuba parasha, avalisha ben gedolah ben ketana, kamashmalan de makshina nisha leish udelo que rabiosi. Después, respecto a lo que mencionó Rav Nachman en nombre de Shmuel Halitzah, ¿qué nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar lo siguiente. Rabiosi opina que en la parasha de la Halitzah, en la Torah cuando menciona Halitzah dice Ish. Dice Rabbi Yossi, el que tiene que ser grande para hacer una Halitzah es el hombre, el Ish. Él es el que tiene que ser adulto y tenemos que estar seguros de que tiene los 13 años y también verificar los pelos púbicos. Pero la mujer, si la lleva mal la viuda, no es necesario que sea grande, también puede ser pequeña. Así opina Rabbi Yossi. Viene Rav Nachman ben Shmuel, no dice no. En Halitzah, ambos
tienen que ser adultos. ¿Por qué? Porque comparamos mujer, comparamos niña con niño. Es verdad que el niño necesita ser adulto porque está escrito en la Torah Ish, y para eso se necesita que tenga la cierta edad, 13 años más simanim, verificar los simanim. Igualmente, mujer tiene que tener su cierta edad, que es 12 años más los simanim. O sea, también tiene que ser adulta. Entonces, el Anaján Shmuel nos dijo Jalitza para enseñarnos que no opinamos como Rabbi Yossi que para Jalitza es suficiente que el hombre sea adulto, sino también la mujer tiene que ser adulta. Vele miunim, le apuki mid Rabbi Yehuda de Amar, achir be shachor, kamash malan. De lo que Rabbi Yehuda. Otra cosa que mencionó Ranachman en nombre de Shmuel es que hay que verificar para miun. O sea, hay que verificar para miun. O sea que una niña que quiera hacer miun después de que llegó a los 12 años, ¿sí? Miun es divorcio verbal para un kiddushin de la pana, como ya explicamos, ¿sí? Puede hacerlo. Verificamos si trajo los 2 pelos públicos o no. Si los trajo, no puede hacer miun, porque miun se puede hacer nada más con los ketaná. Y si verificamos, si vimos de que no los tiene, ahí sí puede hacer miun. ¿Qué me viene a enseñar con esto? Ranajá nombre Shmuel te viene a enseñar que a pesar que hay una opinión que se llama Rabbi Yehuda, que opina en la Mishnah Masechet Nidá, página 52a, que una niña, a pesar que ya tiene los 2 pelos públicos, puede seguir haciendo miun. Rabbi Yehuda opina que puede seguir haciendo miun hasta que tenga más oscuridad en el lugar, más pelos, o sea que esos 2 pelos públicos sean más largos, que se puedan acostar en la carne. Bueno, hay unos detalles. Dice aquí, dice Kamash Malan, nos enseña aquí Ranajá Shmuel, no es como Rabbi Yehuda, sino suficiente que tenga 2 pelos públicos pequeños, con eso ya le desacredita, no le permite más hacer ¿qué? Hacer más miun. Seguimos, ya se considera grande y ya no puede hacer más miun. Seguimos. El último que dijo Ranajá nombre Shmuel, que para vender, cuando hay un hijo que quiere vender, un hijo que heredó a su padre, tiene 13 años, e inclusive tiene los simanim, los 2 pelos públicos, no es suficiente, tiene que tener también ¿qué? 20 años. ¿Por qué te enseñó eso? Para enseñarte, o sea, te viene a decir, no como la opinión que es suficiente 18 años. Mencionamos Mahloket en la clase anterior, 18 o 20, aquí Ranajá nombre Shmuel viene a decirte que la halajá es como la opinión que necesita tener para un hijo que hereda bienes del padre y quiere venderlos, tiene que tener, aparte de los simanim, no es suficiente que tenga 13 años, sino tiene que tener 20 años, y no como la opinión que dice 18. Seguimos. Veilgeta Tozman que Lifnezman, Veilgeta que Gidal Bar Menashe, Veilgeta que Marzutra, Veilgeta que Amemar, Veilgeta que Ranachman Amar Shemuel Bekulhu. Y ahorita la Gemara trae la halajá, la conclusión, en varios temas que mencionamos, uno hoy y los otros en la clase anterior. Dice la Gemara, la halajá es que, como mencionamos, un hijo que hereda algo del padre, no es suficiente que tenga la edad de 13 años, sino tiene que tener mahloket, o 20 o 18. Tuvimos una duda en la clase anterior y analizamos qué pasa si no tiene los 18 completos o los 20 completos, si no está en el año 18 o está en el año 20, pero no lo ha cumplido, no lo ha cerrado. ¿Eso se puede o no se puede? Tuvimos una duda. La de Marita trae una halajá. La halajá es como la opinión que mencionamos en la clase anterior de Gidal Bar Menashe, la halajá es como la opinión que puede el hijo vender únicamente cuando se cierran los 18 años, cuando se cierran los 20 años, y no es suficiente cuando se encuentra en el 18º año o cuando se encuentra en el 20º año. Igualmente, concluye la Gemara, que la halajá es como Gidal Bar Menashe, que mencionamos en la clase anterior, que él dice que una persona que es pequeña, un muchacho que es pequeño, a pesar que normalmente para vender una herencia tiene que tener, ¿qué? 20 o 18, si tiene 13 años, y obviamente trajo simanim, y sabe de comercio, puede proceder a vender. Así dijo Gidal Bar Menashe, la halajá es como él. Igualmente, concluye la Gemara y dice, ¿qué pasa? Un muchacho que tiene menos de 20 o 18 años y más de 13 años. Dijo Marzutra, puede dar testimonio sobre temas de metaltelín, de bienes muebles, pero no sobre temas de carcaot. Dice la Gemara, la halajá es como Marzutra. Igualmente concluye la Gemara y dice que la halajá es como Amemar, que a pesar que un muchacho para vender una herencia de su padre tiene que tener 18 o 20 y no es suficiente 13, sin embargo para regalar suficiente que tenga 13 años. Y por último concluye la Gemara diciendo que la halajá es como lo que vimos ahorita Rav Nachman en nombre de Shmuel, que para Kiddushin,
para Gerushin, para Halitzá, para Miún, no es suficiente saber que tiene la edad de 13 años o el niño o 12 años la mujer y basarnos en una presunción de que probablemente asumimos de que ya trajo los simanim, los 2 pelos púbicos, sino tenemos que verificar. Seguimos. Dice la Mishnah. המחלק נכסיו על פיו, רבי אלעזר אומר, אחד בריא ואחד מסוכן, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף ושטר וחזקה, ושאין להם אחריות אין נקנים אלא במשיכה. אמרו לו, מעשה באימם של בני רוכל, שהייתה חולה ואמרה, תנו כבנתי לביתי. והיא ב12 מנה, ומתה, וקימו את דבריה. אמר להם, בני רוכל, תקברם עמן. Escuchen bien, Rapota, y la Mishnah nos dice lo siguiente. Hasta ahorita, nosotros mencionamos que un shrimera, ¿qué es un shrimera? Una persona que está agonizando, una persona que está moribunda, una persona que está severamente enferma. El hecho que verbalmente, con palabras, dice, quiero darle esto a esto, le regalo esto a tal persona, no es necesario que haga una acción de adquisición, un kinyan, ya sea de shtar o de meshijá, de lo que sea, sino el hecho que lo dijo, ya recae. Bien, la Mishnah nos enseña que en realidad esto no es según todas las opiniones. ¿Sí? Y también esto es importante recordar. También según la opinión que dice que sirve con la verbal, es únicamente cuando da todo, ya estudiamos todos esos detalles. No vamos a entrar en detalle ahorita. Pero bien, la Mishnah ahorita nos enseña que esto no es según todas las opiniones. Hay otra opinión que se llama Rabbi Elazar. Y Rabbi Elazar opina que una persona que regala verbalmente sus bienes, ya sea que está saludable, o ya sea que está en peligro de vida, o sea, en shrimera, peligro de vida seguro, shrimera, no es suficiente el hecho que lo dijo. Tiene que ser un kinyan. Y por lo tanto, para bienes inmuebles, tierras, casas, se necesita hacer kinyan con kesef, con shtar, documento, o con hazaká, a través de que uno demuestra posesión. Estas son las diferentes acciones de adquisición. Y para bienes muebles, bienes movibles, metaltelín, únicamente a través de meshija, porque esa es la manera como hacer la adquisición. O sea, que ya sea saludable o ya sea que está en peligro, o sea, shrimera, no es suficiente que lo diga con las palabras, sino se necesita ¿qué? Kinyan. Pero los hajamim me dijeron a Rabbi Elazar, ¿cómo tú dices algo así? ¿Cómo tú dices que también un shrimera necesita hacer un kinyan? No me cuadra. ¿Por qué? Porque hubo una historia. Hubo una historia con la mamá de los hijos de Rogel. O sea, que Rogel estaba casado con una señora, digamos que esa señora se llama Lea, y tenían unos hijos. Y esta mamá, tenían unos hijos y una hija también. Y esta mamá estaba enferma, en peligro, o sea, estaba shrimera, en estatus de shrimera. Y dijo verbalmente, denle mi broche, mi joya de broche que tengo, mi broche de joya que tengo, a mi hija. Y ese broche valía 12 mané, cada mané son 100 zuz, o sea que 12 mané equivale a 1200 zuz. Y al final murió la mujer. Fueron a preguntarle a Jajamim qué hacer. Los Jajamim de esa generación dijeron, establecemos sus palabras. Si ella dijo que hay que dar, que si ella dijo que le regala ese broche a la hija, ¿le pertenece a qué? A la hija. Ahorita aquí dice Bekimuet Barea, o sea, más que lo único que ella hizo es que Devarim, palabras. Y aún así que fue nada más palabras, no hubo kinyan, no hubo meshijá, no hubo nada, decimos que recae. Le dicen Jajamim a Rabbi Elazar, ahí está, prueba en contra de ti esa historia, vemos que es suficiente con las palabras. En un shrimera, le responde Rabbi Elazar a Jajamim, ¿le estás haciendo prueba de los hijos de Rogel? ¿De estos hijos? Esos hijos que los entierre su madre, o sea, que se mueran jóvenes, así maldijo Rabbi Elazar. ¿Sí? Vamos a ver en la Gemara que eran reshaim, eran malvados, y por eso los maldijo. Y por lo mismo, ya que eran reshaim, vamos a ver por qué en la Gemara, pero ya que eran reshaim, viene Rabbi Elazar y le dice a Jajamim, por eso es de que los Jajamim de esa generación dijeron que el regalo que ella dijo, aunque fue nada más verbal, que no se lo den a los hijos, no porque de verdad recae y le pertenece a las hijas, sino porque querían hacer un knas, querían multar a los hijos que reciban menos de la herencia. ¿Por qué? Porque eran reshaim. Así le respondió Rabbi Elazar. Entonces le dice Rabbi Elazar a Jajamim, no me traigas prueba de esa historia. Dice la Gemara, Tania, אמר להם רבי אלעזר לחכמים, מעשה במרוני אחד שהיה בירושלים, והיו לו מטלטלים הרבה, וביקש להתענם במתנה, אמרו לו, אין להם תקנת שיקנה על גב הקרקע, הלך ולקח בצלע אחד סמוך לירושלים, ואמר, צפונו לפלוני ועמו 100 צאן ו100 חביות, ודרומו לפלוני ועמו 100 צאן ו100 חביות, ומת, וקימו חכמים את דבריו. אמרו לו, משם ראיה, מרוני בריא היה.
La Gemara trae una baraitá. Y en la baraitá, ahorita Rabbi Elazar es el que trae una historia para traer prueba de la historia a favor de Rabbi Elazar en contra Jajamim. Otra vez, ¿qué opina Rabbi Elazar? Que aunque esté Shimera, no es suficiente palabras, no es suficiente verbal, sino se necesita Kinyan. La historia fue la siguiente. Pasó con un meroní, ¿sí?, que estaba en Jerusalén y tenía muchos bienes muebles, metaltelín, y quería regalárselo a personas que no estaban con él, quería regalárselo a terceros. Y le preguntó a los Jajamim, ¿cómo él puede adquirirle estos metaltelín, estos bienes muebles, a esos terceros, a favor de esos terceros? Le dicen los Jajamim, no hay solución a menos que le adquieras a esos terceros un pedazo de tierra, un carca, y después que le adquieres un pedazo de carca, a través de uno de los kinyanim, de paso, kinyan agav también, hay un kinyan que se llama kinyan agav, de paso le adquieres los bienes metaltelín, los bienes muebles. Bueno, él no tenía tierra. Entonces de inmediato fue a donde estaba en Jerusalén, fue a comprar una tierra rocosa ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en verdad no quería pagar mucho por la tierra, quería nada más una tierra para técnicamente poder adquirirle un pedazo de tierra a él y de paso, kinyan agav, los metaltelín. Compró una tierra rocosa cerca de Jerusalén y dijo lo siguiente: la tierra se divide en dos, norte y sur. El norte se lo doy a fulanito, digamos, Shimón, digamos que este meroní, el meroní se llamaba Meroní Had, ¿sí? Así lo llamaban. Este meroní dice, el norte se lo doy de esta tierra se lo doy a Reubén. Y kinyan agav, de paso le doy 100 del rebaño y 100 barriles. Y el sur de la tierra se lo doy a Leví. Y de paso, kinyan agav, 100 ganado y 100 barriles para él. Y obviamente hicieron el kinyan del carca. Este meroní le pidió a alguien que haga un kinyan a favor de Reubén, y otro que haga a favor de Leví, o el mismo. Le adquirieron el carca, la tierra, y kinyan agav, de paso adquirieron los 100 ganados, 100 rebaños y 100 corderitos o lo que sea, y 100 barriles. Y al final se murió el meroní. Y Jajamín dijeron, válido, la transacción está válida. De la baraitá vemos que el meroní se murió de inmediato después. Aparentemente, está escrito que se murió, más o menos que se murió de inmediato después. Significa que cuando hizo toda esta transacción, que estaba ya enfermo, así la Gemara entiende ahorita. Aparentemente está enfermo. Y aún así tuvo que hacer ¿qué? Kinyan de la tierra para hacer kinyan acá sobre los metaltelín. Y no fue suficiente que lo diga verbalmente. Dice Rabbi Elazar, tengo prueba de acá, que también un shimera necesita kinyan. Respondió Jajamim a Rabbi Elazar, no hay prueba de ahí. Puede ser que se murió, pero antes estaba saludable 100% y se murió repentinamente. O que se murió después de un tiempo. Y por eso necesita hacer ¿qué? Kinyan. Entonces no hay prueba de allá. Seguimos. Amar lahem bene rogel tikverem iman de Jule. Maita makat kalait lehu. Amar Rabbi Damar Shemuel mekayme kotzim bakerem hayu. Rabbi Elazar le ta'ame detlan hamekayem kotzim bakerem. Rabbi Elazar omer kadesh וחכמים אומרים לא קדש, אלא דבר שכמוהו מקיימים. בשלמה קרקום חזה, אלא קוצים למאי חזה. אמר חנינא מאי תמא דרבי אלעזר, שכן בערביה מקיימים קוצים בשדות לגמליהן. Mencionamos en la Mishnah que Jajamim, que opinan que suficiente palabras verbalmente para un shimera, trajeron una prueba para ellos de la historia de Bené Rogel, los hijos de Rogel. ¿Qué le dijo Rabbi Elazar? Le respondió, no me traigas prueba de esa historia, porque los hijos de Rogel eran ¿qué? Los maldijo, porque ellos se merecen maldición, que se mueran temprano, que la madre lo entierre. ¿Por qué? Pregúntale a Mara, ¿por qué le dieron esa maldición? Dice Rabbi el nombre Shmuel, lo maldijo porque eran reshaim, eran malvados. ¿Y por qué eran malvados? Porque ellos, hay una prohibición que se llama kilea kerem. Está prohibido, kilaim, uno de los kilaim prohibidos, una de sus mezclas prohibidas, sembrar uva, un viñedo, y sembrar semillas de trigo, por ejemplo. Ahorita ellos no sembraban semillas de trigo, de cebada, sino sembraban kotzim, que es cardo, un tipo de planta espinosa, ¿sí? Y la opinión de Rabbi Elazar mismo, como está escrito en la Mishnah Masechet Kilaim 5.8, es que una persona que tiene en un viñedo esta planta, este cardo, opina que está prohibido tener provecho, o sea que es kilaim y está prohibido tener provecho.
Jajamín discuten y dicen que no, porque nada más está prohibido sembrar en un viñedo algo que normalmente la gente siembra para comer, que es trigo, cebada, pero cardo no se siembra, entonces no hay problema. Pero Rabbi Elazar, ¿qué opina? Que aún así está prohibido. Entonces, ya que ellos lo hacían, para la opinión de Rabbi Elazar, eran reshaim, por eso los maldijo, y por eso digo que no hay prueba. Sin embargo, Jajamín sí pudo traer prueba de acá, porque él opina que cardo está, ¿qué? Permitido, entonces no eran reshaim. No hay ningún problema. Ahorita la Gemara viene y pregunta. Hay una parte que, pues, según mucha opinión, no se dice la versión, pero nosotros la leímos, pero la idea es la misma. Pregunta la Gemara. Yo entiendo por qué Rabbi Elazar puede prohibir azafrán o cualquier otro producto alimenticio. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah que no puedes sembrar en un viñedo otra semilla comestible. Pero ¿por qué está prohibido kotzim, estas espinas, estos cardos? Es algo espinoso y aparentemente no puedes comerlo. Dice Rabbi Hainá, te voy a explicar. Porque hay un lugar que se llama Arvía y ahí sí plantan este cardo. ¿Para qué esta planta cardo sí la plantan? ¿Para qué? Para darle comer a los camellos. Entonces, obviamente en ese lado, como la usan para comestible, entonces se vuelve que kilea kerem. Pero opina Rabbi Elazar que ya que en ese lugar lo usan para comestible, no obstante de camellos, pero para comestible, por lo tanto también en otros lugares, también en otros lugares se vuelve prohibido. Por eso sí opina Rabbi Elazar. La diferencia de Jajamim dice, no, nada más en ese lugar queda prohibido, pero en otros lugares no. Seguimos. Amar Rabbi Levi, Konim kinyan mishchim merah, afilu beshabbat. Pero la jush de Rabbi Elazar, el Hashem titrof da'ato alav. Dice Rabbi Levi lo siguiente, pero antes de decir lo que dice Rabbi Levi, una pequeña introducción. Normalmente en Shabbat hay una prohibición, midrabanan, de hacer un kinyan, de hacer una adquisición. A pesar que no estás comprando, estás recibiendo un regalo, no se puede hacer una adquisición. ¿Por qué? Porque se parece a Mekah Humemker, se parece a un comercio, a compra y venta. Y midrabanan está prohibido todo lo que es compra y venta y todo lo que es parecido en Shabbat. Viene Rabbi Levi nos dice, un shchiv merah, que es un shchiv merah, una persona agonizante, una persona moribunda, una persona que está severamente enferma, puede hacer un kinyan en Shabbat, inclusive en Shabbat. Un shchiv merah, si dice algo, quiero darle tal a tal persona, los presentes pueden venir y hacer ¿qué? Un kinyan de él para que recaiga esto. Y uno se pregunta, ¿por qué permitiríamos hacer un kinyan en Shabbat si normalmente está ¿qué? Prohibido? No vayas a pensar, dice Rabbi Levi, que es porque opinamos como la opinión de Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar opina que un shchiv merah, para que recaiga lo que diga, no es suficiente palabra, sino también kinyan. Y por eso es que permitimos hacer kinyan en Shabbat. No, porque en verdad la halajá es como ¿quién? Como Jajamim, que el regalo recae verbal sin kinyan. Entonces, ¿por qué permites hacer ese kinyan? Dice, no, porque a pesar que no es efectivo y no sirve para nada, porque según Jajamim, suficientes palabras, Jajamim dijeron, ¿puedes hacer ese kinyan? ¿Por qué? Porque si no, puede deteriorarse la situación de shchiv merah. El shchiv merah está diciendo que le den tal y tal cosa a fulanito. Él puede ser que él piensa de que si no hace kinyan, eso ya recae, apenas lo dijo, pero puede ser que él piensa que si no hace kinyan no va a recaer. Entonces si tú no le haces un kinyan para que él esté tranquilo, entonces se va a deteriorar. Entonces, para que no pase eso, Jajamim dijeron que se puede, dice Rabbi Levi, se puede, un shchiv merah que dijo regalo a fulanito, se le puede hacer un kinyan inclusive en Shabbat, y a pesar que en verdad el kinyan no se necesita y no es efectivo, aún así se puede. ¿Por qué? Porque no es como opinamos como Rabbi Elazar que se necesita, sino también como Jajamim que no se necesita para que no se deteriore, para que no se deteriore el enfermo, el estado de salud del enfermo, del agonizante. Por lo tanto, Jajamim permitieron. Seguimos. Próxima Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Beshabbat dvarav kaemim mipnei she'en yachol lichtov, aval lo bechol. Rabbi Yoshua Omer, Beshabbat amru kal vachomer bechol. Kayotze bo, zachin lekatan ven zachin legadol. Dice Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer, lekatan amru kal vachomer legadol. Escuchen bien esta Mishnah. La Mishnah nos trae otras opiniones en relación a un shchiv merah. Hasta ahorita vimos dos opiniones. La que hemos visto anteriormente en todas las clases anteriores, que es un shchiv merah. Apenas dice algo, decimos que ¿qué? Que recae. Vimos en la Mishnah anterior la opinión de Rabbi Elazar, que se necesita ¿qué? Se necesita kinyan. Aunque sea shchiv merah, necesitas kinyan. En esta Mishnah se traen dos opiniones adicionales. Otra vez, la primera es la que vimos en todas las clases anteriores, digamos es Jajamim. La segunda es Rabbi Elazar, que se necesita kinyan siempre. Esta Mishnah nos trae dos más, una tercera y cuarta opinión.
Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer opina, escuchen bien, depende. Si el Shrimera tiene que hacer Kinyan o es suficiente verbal, depende en qué día de la semana se encuentra. Si se encuentra en Shabbat, suficiente verbal. ¿Por qué? Porque si le dice que tiene que hacer Kinyan, no se puede estar por escribir un documento. Entonces, por lo tanto, si decimos que tiene que hacer Kinyan, él va a decir, ¿sabes qué? No van a cumplir lo que digo, entonces voy a escribir un documento. Por eso Jamín fueron permisivos en Shabbat, según Rabbi Eliezer. ¿Sí? En Shabbat permitimos verbal. Pero en otro día de la semana se necesita ¿qué? Kinyan. ¿Por qué? Porque en otro día de la semana puede hacer Kinyan sin problema. Entonces que haga Kinyan. Así opina ¿quién? Rabbi Eliezer. O sea que es la tercera opinión de ese tema. Cuarta opinión, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice al revés. No al revés, dice, si en Shabbat un Shrimera puede darlo verbalmente, a pesar que no puede hacer un Kinyan de Shtar porque no puede escribir, Kol Shiken, cuanto y más durante la semana que puede hacer un Shtar, de que verbalmente va a servir. Ese es el Kol Shiken de Rabbi Yoshua. O sea, Rabbi Yoshua dice, si en Shabbat, que no tiene opción de Kinyan, y aún así me dices que verbal sirve, Kol Shiken en la semana que tiene opción de Kinyan, de que verbal va a servir. ¿Sí? Esta idea de Rabbi Yoshua está basada en la regla que está mencionada en Masejet Menachot, página 103 y en muchos otros lugares del Shas. Kola Raúl le Bilá en Bilá me akebetbo. Joshen Raúl le Bilá, Bilá me akebetbo. Está hablando de Corban, de los Menachot, que traía harina y aceite. Entonces la idea era que mezclar. ¿Sí? Si no mezclaste, ¿qué pasa? Bediabat sirve. Pero eso es nada más cuando se podría haber mezclado. Se podría haber mezclado y no mezclaste, Bediabat sirve. Pero si no mezclaste, pero no se podía haber mezclado, porque la harina no se podía haber mezclado, ahí sí eso sí impide y no sirve. Entonces aquí también Rabbi Yoshua tiene la misma idea. En Shabbat, si en Shabbat decimos que sirve verbal, aunque no se pueda hacer el Kinyan, Kol Shiken, en el día de la semana que se puede hacer el Kinyan normal, que se va a hacer ¿qué? Verbal. Y a base de esta discusión, otra discusión similar, que depende de esta misma idea, entre estas últimas dos opiniones, entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Una persona siempre puede adquirir algo a favor de otra. ¿Sí? Uno puede adquirir algo a favor de otro. Mientras que sea un zehut, mientras que sea algo, un beneficio 100%, yo puedo adquirir algo a favor tuyo, a favor tuyo, a favor tuyo, sin que estén ustedes presentes y sin que estén anuentes. Dice Rabbi Eliezer, una persona puede adquirir algo a favor de un pequeño, ya que él no puede adquirirlo para él mismo. Un niño pequeño no puede adquirir algo para él mismo. Entonces, uno sí puede adquirir a favor de él. Pero uno no puede adquirir algo a favor de un mayor, de un adulto, ya que él sí lo puede hacer. O sea que esto cuadra con lo que dijo Rabbi Eliezer antes, que en Shabbat, que no puede hacer Kinyan, sirve verbal. Pero en día de semana que pueda hacer Kinyan, no sirve verbal. Entonces aquí también Rabbi Eliezer tiene esa idea. Un grande que pueda hacer Kinyan, un adulto que él mismo pueda hacer Kinyan, lo hace él y no puede hacer Zehut para él. Pero un pequeño que no puede hacer Kinyan mismo, puedes adquirirle a favor de él. Así opina Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Yoshua, simétrico con su opinión anterior, él dice, no. Si a un niño pequeño que él no puede hacer Kinyan, aún así puedes, ¿qué? Adquirirle a él, Kol Shiken, a un mayor, a un adulto, que pueda hacer Kinyan, Kol Shiken, que también vas a poder adquirirle a él. Dice la Gemara Matrit Ilmani Rabbi Udai de Tana Rabbi Meir Omer Rabbi Eliezer Omer Bechol de Barak Yamim Sheyachol Lichtov Valo Beshabbat de Rabbi Yoshua Omer Bechol Amru Bekal Vachomer LeShabbat Keotzeu Zachin LeGadol Zachin LeKatan de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Omer Begadol Amru Kal Vachomer LeKatan Rabbi Yehuda Omer Rabbi Eliezer Omer Beshabbat de Barak Yamim Sheyachol Lichtov Valo Bechol Rabbi Yoshua Omer Beshabbat Amru Kal Vachomer Bechol Keotzeu Zachin LeKatan Ben Zachin LeGadol de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Omer LeKatan Amru Kal Vachomer LeGadol. La Gemara viene a analizar lo siguiente: ¿quién es el autor de la Mishnah? Otra vez, en la Mishnah mencionamos una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua en dos casos, pero la idea es la misma. En nuestra Mishnah vimos, repito, que según Rabbi Eliezer, te permito hacer algo cuando no hay otra opción. Pero si hay otra opción, no te permito ese algo, haz la segunda opción. ¿Sí? Así es según Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Yoshua dice, no, al revés. Sí está permitido, sí permites hacer algo cuando no hay una segunda opción, con que cuando la hay, te voy a permitir. Y a raíz de esto hay una discusión en
Shrimera, y en Zahin, en si uno puede adquirir algo a favor de alguien que no está presente. Dice la Gemara, quiero que sepas, hay una baraitá, y en la baraitá que acabamos de leer hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. ¿Cuál es la versión de la discusión entre Rabbi Elazar y Rabbi Yoshua? Según Rabbi Meir, las opiniones son al revés, invertidas a la que mencionamos en la Mishnah. Rabbi Yoshua es el que dice que solo cuando no hay otra opción te permito, y si hay otra opción no te permito. Y Rabbi Elazar es el que dice, no, si te permito cuando no hay otra opción, ¿qué te permito cuando hay otra opción? Al revés. Y Rabbi Yehuda, en la baraitá, él es el que dice que la versión de la discusión entre Rabbi Elazar y Rabbi Yoshua es la misma versión que mencionamos en nuestra Mishnah. A raíz de eso dice nuestra Gemara, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Rabbi Yehuda. Porque según la versión de Rabbi Meir, las opiniones deberían de ser al revés. Así nos dice la Gemara. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.